Hola mis queridos hermanos y hermanas, un gusto poder estar con ustedes en este tema número 14 que vamos a iniciar el día de hoy de la serie Hechos de los Apóstoles y Epístolas Paulinas. Estamos llevando todo este proceso de estudiar sobre la vida del apóstol Pablo, precisamente, la vida y sus viajes misioneros a través de todas las iglesias y ciudades que visitó del Asia Menor. Mayoritariamente en Grecia y también en Turquía y hasta más al occidente hasta llegar a Roma, que luego vamos a ir estudiando poco a poco esos detalles de la vida del apóstol Pablo. Y bueno, pues estamos muy felices porque usted es parte de este ministerio y es parte de este canal que estamos desarrollando como proyecto del Ministerio Amiel. Esperamos que usted pueda compartir estos contenidos también para que puedan otras personas agregarse a este ministerio y ser parte de esta comunidad de hermanos y hermanas alrededor del mundo. Muy bien. Pues hemos venido estudiando precisamente acerca del apóstol Pablo y su segundo viaje misionero y hablábamos acerca que Tesalónica era la capital de la región de Macedonia y pues quedaba más o menos por aquí precisamente. Quedaba más o menos por aquí la ciudad de Tesalónica. Ahora se llama Salónica en realidad la ciudad. Sin embargo, es necesario anotar algunas cosas importantes sobre esta ciudad, que ya las hemos mencionado en el anterior estudio, pero vamos a tenerlas como referencia en el tema de esta ocasión también. Lo primero es que Tesalónica está situada a orillas de la bahía del mar Egeo, al nororiente de Grecia, a unos 150 kilómetros al occidente de la ciudad de Filipos, donde ya estudiamos que a Pablo y a Silas los azotaron y luego los metieron en la cárcel. Hacia el sur y al otro lado de la bahía se puede ver el monte Olimpo, la mítica casa de los dioses griegos, y unos 500 kilómetros más hacia el sur están Atenas y Corinto, y esta última ciudad, Corinto, fue desde donde Pablo está escribiéndoles a los hermanos de Tesalónica. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Desde el año 146 a.C., su población era de unas 200.000 personas, una ciudad muy grande para la época. 200.000 personas. A cambio de su apoyo a Antonio y Octavio, se convirtió en una ciudad libre en el año 42 a.C. Y fue gobernada por un consejo de ciudadanos elegidos, llamados politarcas. Y como ciudad libre, tenía un trato fiscal preferencial de parte del imperio. A Tesalónica la atravesaba la carretera principal, la Vía Ignacia, que iba desde el mar Adriático, conectando así con Roma, hacia Bizancio en el oeste. Además tenía un puerto protegido por la bahía. En todas estas razones apuntan al hecho de que Tesalónica era la ciudad poderosa, muy poderosa de toda esa región y de toda esa época también, tanto política como comercialmente. Las clases sociales y los ricos querían conservar los privilegios que los gobernantes romanos le habían otorgado. Ya que Tesalónica era una ciudad romana, una religión principal era el culto al emperador. Lucas registra que el argumento principal que los judíos de Tesalónica presentaron ante las autoridades gubernamentales era que Pablo estaba abogando por un rey diferente, Jesús, y que esto era contrario a los decretos del César. Eso está en el capítulo 17, versículo 7. También había un culto escatológico redentor llamado Cabiris, que tenía similitudes con el cristianismo. Esto puede haber formado algunos intereses tesalonicenses y habría proporcionado un posible punto de referencia para la predicación de Pablo. Como lo hizo en Atenas, algunos conversos iniciales pudieron haber tenido ese trasfondo. Naturalmente estaba presente en el panteón
griego de los dioses, y algunos cultos egipcios, con toda esta actividad que ustedes ven que había en Tesalónica, tanto religiosa como política, había una tendencia hacia el sincretismo. Es decir, que lo que estamos viendo en Tesalónica es que había la misma situación que en Atenas, una comunidad grande de cultos a deidades y a dioses paganos. Inclusive es interesante notar cómo también había un culto, un culto escatológico llamado Cabiris, que hablaba de los últimos acontecimientos del mundo. Y esto puede ser una de las razones por las que el apóstol Pablo centra su primera epístola principalmente en el tema de la segunda venida de Cristo como un tema escatológico, es decir, hablando de la correcta y verdadera escatología del Dios cristiano que estaba el apóstol Pablo enseñando en toda aquella región. Es decir, que aparte de la persecución, los falsos profetas y el montón de dioses que tenían en Tesalónica, a la hora que este muchacho llega, que Timoteo llega hasta Corinto, donde está el apóstol Pablo esperándolo, entonces podemos entender que allí el apóstol Pablo recibe las noticias de Timoteo y entonces le dice, mira, ¿te acuerdas del culto a Cabiris? Pues esos están tratando de enseñar en la iglesia de los asuntos escatológicos, es decir, de las últimas cosas que han de ocurrir en el mundo. Y hay un problema, algunos hermanos están cuestionando y preguntándose si de verdad tú eres llamado de Dios y si de verdad el mensaje que predicas es correcto, porque ¿cómo fue que saliste en condiciones un poco terribles de Tesalónica? Tuvieron que sacarte a escondidas para mandarte a Berea. Sobre todo el hecho de que el apóstol Pablo solamente dice el capítulo 18 que estuvo unas 3 semanas o un poquito más tal vez en Tesalónica. Y durante ese tiempo el apóstol Pablo pudo lograr a la primera iglesia naciente en esa ciudad. Ahora, la pregunta es, porque parece que el tema central de Pablo es que Dios los había escogido a ellos. Era todo lo contrario con lo que predicaban los dioses politeístas y la gente politeísta de Grecia. Los politeístas predicaban de que había que hacer un gran sacrificio para poder quedar bien con los dioses y que de esa manera los dioses podían tal vez, a lo mejor, elegirlos y escogerlos. Es interesante que esa es entonces la primera o una de las preguntas más grandes que hay en la epístola de los tesalonicenses y es a una de las preguntas que el apóstol Pablo, o por lo menos la primera pregunta a la que el apóstol Pablo trata de responder. Y es esa. ¿Somos escogidos? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos elegidos por Dios? Esa era la pregunta reinante en la iglesia de Tesalónica. Ahora, vamos a orar rápidamente para iniciar este pequeño tema. Querido Dios, te pedimos que tú puedas darnos el Espíritu Santo para poder comprender lo importante de esta pregunta para los hermanos de Tesalónica, que sigue siendo importante para nosotros hoy. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mis queridos hermanos, qué interesante es entonces saber que la pregunta más importante que tenían los tesalonicenses era saber si realmente eran escogidos. Recuerden esto, el apóstol Pablo no tuvo mucho tiempo en Tesalónica, no les pudo explicar mucho, tanto así que cuando estaban en Atenas tuvo que enviar a Timoteo hacia Tesalónica. Estaban en Berea. Y cuando él llega a Atenas, se tiene que ir a Corinto, y en Corinto está cuando llega Silas y Timoteo lleva las buenas nuevas de los hermanos de Tesalónica. Y entonces
le dice, le da el informe, e inmediatamente después, sin duda alguna, el apóstol Pablo comienza a escribir la primera epístola a los tesalonicenses alrededor del inicio del año 51 después de Cristo, tomando en cuenta las preguntas y los problemas doctrinales que estaban surgiendo en la iglesia de los tesalonicenses. Así que entonces, Pablo les dice, los hermanos les mandan a preguntar, ¿somos escogidos? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos escogidos por Dios? Siendo que todos los demás dioses griegos enseñan, a la gente enseña, que para poder ser escogidos, para poder caerle bien a los dioses griegos, se necesita de hacer grandes sacrificios. ¿Cómo es posible que este Dios que tú nos vienes predicando, entonces nos ha escogido sin hacer un sacrificio? ¿Cómo es que Él nos ha escogido? ¿Cómo nos ha elegido? Y nosotros queremos estar seguros. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Y entonces, por eso el apóstol Pablo escribe 1 Tesalonicenses 1:4, que dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. Es decir, Dios los ha escogido. Y si ustedes leen desde el versículo 1 hasta el 4, hasta el 2:3, perdón, hasta el capítulo 2, versículo 3, van a ver ustedes que lo que el apóstol Pablo hace es agradecerles por haber elegido, por haber aceptado esa elección que Dios había hecho sobre ellos desde la fundación del mundo. Pero ¿cómo podemos entender? Porque es que esa pregunta que se hacían los tesalonicenses es la misma pregunta que hoy muchos en nuestra iglesia se hacen. ¿Cómo es que somos escogidos por Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que somos elegidos por Dios? Y por ahí hay una teología wesleyana que por ahí en algún momento la vamos a estudiar. Está también, recuerden ustedes, la teología del calvinismo, donde creen que Dios predestinó a unos pocos, y por ahí va algunos conceptos un poco erráticos que han vuelto que los hermanos se vuelvan a preguntar, ¿somos escogidos? Y si somos escogidos, ¿cómo podemos estar seguros de que somos escogidos por Dios? Y es que la respuesta es sencilla. Nosotros fuimos escogidos por Dios, por ejemplo, ese es el tema central del apóstol Pablo en todas sus epístolas, que nosotros fuimos escogidos por Dios. Voy a ponerles un ejemplo. Dios creó a Adán, ¿cierto? ¿Quién escogió? ¿Adán escogió existir o Dios escogió crearlo? La respuesta es Dios escogió crearlo. Dios escogió que Adán pecara, ahí entra un asunto. Porque es que Dios escogió crear a Adán. Dios eligió a Adán para que fuera el gobernante de la tierra. Dios lo eligió, le dio de todo, le proporcionó de todo. Pero también le dio una tremenda responsabilidad. Recuerden que eso es así. También lo dotó de la libertad de elección. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios se basa en eso. Se basa en la libertad de nosotros elegir o rechazar lo que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, Dios había escogido a Adán para que fuera el líder de la tierra, que fuera el que gobernara la tierra, él y su esposa. Y después la tierra estaría llena de personas también santas si Adán y Eva hubiesen sido obedientes. Sin embargo, Adán, en su libre albedrío, él tomó la decisión de rechazar la elección que Dios había hecho sobre él. Y eligió desobedecer a Dios. Es decir, la elección de Dios hacia su pueblo está condicionada a la elección que el hombre quiera tomar en sí mismo. Dios no está obligando a nadie a que le sea obediente. Dios le está sugiriendo a toda la tierra que seamos obedientes.
pero Él escoge que nosotros seamos salvos. Esa fue la decisión, la elección que Él tomó desde el principio, pero está condicionada a la elección que nosotros tengamos que tomar. Ahora miren, aquí aparece, y hay un jueguito de palabras que quiero yo compartir con ustedes. Por ejemplo, tenemos esta palabra allí en 1 Tesalonicenses 1:4, donde dice, porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. La palabra allí es eglogen, que significa elección, escogido, una elección divina. Dios escoge al hombre, pero el hombre ahora tiene que decidir si acepta esa elección de Dios o no. Es impresionante todo esto porque luego lo que vamos a ver ahora precisamente es otro pasaje que lo encontramos el mismo el apóstol Pablo, que escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3 al 5, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo esto de escoger, seleccionar, predestinados, es condicionado al libre albedrío que el hombre ejerce en la selección de aceptar o rechazar lo que Dios ha elegido para nosotros. En otras palabras, vamos a suponer que un gran hombre de bienes y raíces tiene una nueva residencial y quiere regalar todas esas casas en esa residencial. Y lo escoge a usted y le dice: mira, tengo esta casa, aquí están las llaves. Te he elegido para que tú tengas y seas dueño de esa casa. No te cuesta nada, el precio ya está pagado. Aquí están las llaves. Esa elección del hombre que te eligió a ti para regalarte esa casa está también condicionada. ¿A qué? A que si tú aceptas, te da las llaves y te da los documentos. Si tú no aceptas, no te lo puede dar, no te puede obligar. Es lo mismo. Todas esas están condicionadas al ejercicio de tu libre albedrío, de tu decisión de rechazar o aceptar. Y de la misma manera, aquí encontramos entonces la misma palabra escogió, que es eklesomai o eklegó, que significa escogió, elegido, para seleccionar. Y miren qué interesante. Y es interesante más aún todavía cuando vemos este otro pasaje con estas otras traducciones. Imagínense ustedes. Colosenses 3:12 nos dice: entonces, como escogidos, y ahí lo vuelvo a colorear, escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, miren, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. A ver, el ser escogidos y el ser santos es para poder revestirnos ¿de qué? De compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué pasa con esto? Que estas son las mismas características de Jesús. Lo que nos está diciendo es que si nosotros aceptamos el ser escogidos por Dios, aceptamos el ser santos para Dios, entonces necesitamos por consecuencia llenarnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia para con los demás. Y esto es lo que nosotros necesitamos precisamente en esta hora en la iglesia. Mire que aquí la palabra para escogidos, de nuevo la palabra es eclectos, que significa escogidos, elegida, escondido, seleccionar, por implicación favorito. ¿Por qué por implicación?
Porque la muerte de Cristo implica que te ha elegido voluntariamente, que eres su favorito voluntariamente. ¿Tú notas lo que estoy tratando de decir? Es decir, que el Señor aquí nos está diciendo que Él, oye, te ha elegido voluntariamente por implicación ¿en qué? En el sacrificio que Él tuvo en la cruz del Calvario. Y la palabra agios, en griego, por supuesto, significa santo, santo, santa, sagrado, apartado. Apartado para un uso especial. Por lo tanto, cuando tenemos ecletos, que significa escogido o elegido por implicación, es decir, dentro del sacrificio de Cristo, el resultado es y la causa es el hecho de que te ama, nos ama, me ama, y como me ama, Él me eligió en su sacrificio para que yo pueda ser revestido de qué? De compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia, es decir, sus características. Y entonces entendemos que agios significa que es para ser santo, nos escogió para ser santo, para un uso exclusivo. Ahora bien, vamos a ir a esta otra parte, porque es interesante notar cómo es que el Señor hace ese proceso. Fíjense bien, Hechos 19:32 es el primer lugar en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra iglesia. Y quien usa esa palabra, pues es Lucas, obviamente, y fue Pablo el que la usó por primera vez. Hechos 19:32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. La palabra aquí para concurrencia es eclesía, que significa iglesia, congregación, un conjunto, una congregación. Es decir, esa palabra ya era usada en el paganismo para determinar o para designar o para hablar acerca de un grupo, de una asamblea, donde se reunían para hablar de asuntos políticos. El apóstol Pablo usa esa palabra y la usa para los que trataban los asuntos de la Biblia o acerca de Dios y le pone eclesía. Pero en realidad la palabra eclesía significa esto: llamados a salir. ¿A salir de qué? A salir del mundo, a salir de la idolatría, porque el apóstol Pablo la usa precisamente en un ambiente en donde había muchos dioses. Entonces dice que la palabra eclesía significa en realidad llamados a salir del pecado, llamados a salir de la apostasía, llamados a salir de la idolatría, llamados a salir del orgullo, llamados a salir de todo lo que nos aleja de Dios. Eso significa eclesía o iglesia, llamados a salir, ¿para qué? Para revestirnos de qué? De la bondad, de la humildad, de la mansedumbre y de la paciencia, para revestirnos de eso, que son las características de Cristo Jesús. Lo más interesante, mis queridos hermanos y amigos, es que también aquí el apóstol Pedro nos habla acerca de eso. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí se los coloco en griego y las mismas palabras, eclectón, basileia, agión, y tengo la otra palabra que es peripoieis, que esas palabras implican precisamente algunas características que necesitamos mencionar. Eclectón dijimos que significa escogido y lo vimos allá. Basileia significa ¿qué? Real o príncipe. Es decir, nos escogió para vestir como real sacerdocio, como príncipes, hijos y herederos del gran rey. Agios significa santo, nos escogió para ser santos. Luego nos apartó en esa misma palabra. Y luego peripoieis significa
alcanzado, adquirido, ganado, comprado. Es decir, que Él adquirió, es decir, somos escogidos, somos considerados reales y príncipes elegidos de Dios. Somos elegidos y escogidos, somos apartados porque fuimos, oigan esto, alcanzados, adquiridos, ganados, redimidos, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que cuando Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, hermanos tesalonicenses, les está diciendo, les doy gracias porque ustedes han aceptado la elección, el hecho de que Dios los escogió desde la fundación del mundo a través de su sacrificio para que puedan vestirse de la bondad, de la mansedumbre, de la humildad, de la compasión y de la paciencia. Porque ustedes, nos dice Pedro después, han sido escogidos como un pueblo santo, como un linaje, como un sacerdocio, para poder anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vivimos en el siglo XXI y el pueblo llamado por Dios a ejercer este trabajo es este pueblo, es esta iglesia. El Señor nos ha llamado a ser ejemplo, a poder decirle a las personas que el Señor los ha escogido desde la fundación del mundo para que puedan escoger, para que puedan seleccionar a Dios, para que puedan ser vestidos de la bondad, de la paciencia, de la mansedumbre y de la compasión, para que puedan ser frutos y puedan compartir con otros. Hemos sido ganados con la sangre de Cristo. Hemos sido conquistados con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados, redimidos con la sangre de Cristo. Pero todo esto es condicional, depende de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice, estoy agradecido porque ustedes han aceptado el hecho de que Jesús, de que Dios los escogió, los seleccionó. ¿Y para qué los seleccionó? Para hacer exactamente lo mismo, para ese encuentro con Jesús en su segunda venida, que es de lo que trata el resto del libro, que en nuestro siguiente tema vamos a hablar de otra de las preguntas que el apóstol Pablo responde a nuestros hermanos tesalonicenses. Y mis queridos hermanos, la respuesta para nosotros es también hoy, el Señor nos ha escogido desde la fundación del mundo. Pero esa selección, esa elección que Jesús tuvo, está condicionada a si tú o si yo aceptamos esa elección de Dios. El Señor Jesús, así como el hombre de la ilustración, tiene las llaves en su mano y nos las enseña y dice, mira, estas son las llaves de las mansiones celestiales. Las fui a hacer exclusivamente para ti. Es tuya, yo te las regalo. Pero está condicionado eso a que si tú quieres aceptar ese regalo, esa elección que Jesús ha hecho a través de su sacrificio para tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revestirnos de la paciencia, de la compasión, de la humildad. ¿Saben por qué? Porque esas son las características de Cristo Jesús. Y en este último tiempo, el pueblo de Dios necesita esas características, necesita esas virtudes, necesita esos requerimientos. ¿Para qué? Para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero decir, mi querido hermano, mi querido amigo, Dios te ha escogido, te ha elegido. Él quiere
que tú estés predestinado a vivir eternamente. De hecho, es lo que Él predestinó, que tú seas salvo. ¿Sabes cuál es el sueño de Jesús? Que un día entremos por las puertas al cielo, habiendo aceptado a Jesús en esta tierra y habiendo vivido una vida de consagración a Él. Su sueño es que tú no te pierdas. Su sueño es que tú no te desanimes. Su sueño es que tú seas salvo. Pero eso ya no depende de Él. Depende de ti. Está condicionado a que si tú lo aceptas o lo rechazas. La invitación es para ti, mi hermano, que estás en este momento y que eres parte del pueblo remanente de Dios. Revístete, porque si no te revistes de esas características, no entrarás al reino celestial. Y hoy el Señor te hace la invitación de nuevo. Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero orar por ti. Señor, gracias por habernos escogido desde la fundación del mundo. Hoy, en mi humilde opinión y en mi humilde, Señor, vida de consagración, te pido que me ayudes a aceptar esa elección que tú ya hiciste por mí desde la fundación del mundo. No me quiero perder, Señor. Quiero que tú me salves por la gracia de Cristo. Y hoy mis hermanos que están viéndome, Señor, a través de este video, también oro por ellos para que puedan aceptar esta invitación, esta elección, esta escogida que tú hiciste desde el principio, que pueda aceptar mi hermano, mi hermana que me está viendo y pueda decir, Señor, yo quiero ir contigo al reino celestial. Señor, prepara nuestras vidas porque tú ya vienes. Permítenos vivir contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y no olvides, te esperamos en nuestra siguiente emisión. Estaremos hablando en nuestro tema número 15 de otra de las grandes preguntas que Pablo tiene que responder a nuestros hermanos allá en Tesalónica, que son preguntas con lecciones prácticas para nuestra vida espiritual hoy. Que Dios te bendiga, comparte nuestro material e invita a tus amigos para que puedan ver estos mensajes de consagración y de vida eterna. Será hasta entonces, te esperamos.